Hola, ¿cómo están? Este video corresponde a la clase 11 de la materia salud ambiental y vamos a ver el tema del cambio climático. En primer lugar, los objetivos de esta clase se vinculan con que puedan reconocer las características del cambio climático, causas, consecuencias y discusiones. También identificar y reflexionar sobre sus impactos en la salud y en el ambiente y que los podamos relacionar con lo que venimos viendo en la materia. Analizar la situación de Argentina en este contexto global y también explorar posibles soluciones tanto a sus causas como a sus efectos. En primer lugar, queremos hacer diferencias entre dos conceptos que a veces se usan como sinónimos. Uno es clima y otro es estado del tiempo. Cuando hablamos del clima, hablamos de la descripción del comportamiento de la atmósfera durante periodos de tiempo relativamente largos. La imagen lo que busca mostrar es que uno puede reconocer climas a lo largo del mundo y esos climas son permanentes más allá de la variación que pueda haber en su interior, tanto geográficamente como a lo largo del tiempo, ¿sí? Que eso nos lleva justamente al otro concepto que es estado del tiempo, que es la descripción de las condiciones de la atmósfera durante un corto periodo de tiempo. Cuando vemos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, lo que vemos es una proyección a como mucho una semana de cómo va a estar justamente el tiempo, ¿no? Por eso decimos que es una descripción de las condiciones de la atmósfera en un periodo corto de tiempo. Así que bueno, en primer lugar, hacer esta diferenciación de conceptos. En segundo lugar, otros conceptos que también se confunden es calentamiento global y cambio climático. Cuando hablamos de calentamiento global, hablamos del aumento de la temperatura media de la Tierra y las consecuencias que eso conlleva, mientras que cuando hablamos de cambio climático es un poco más amplio, ¿sí? Digamos, explica que debido a la temperatura media global hay cambios a nivel local y a nivel global en aspectos como las corrientes oceánicas, el nivel del mar, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos, ¿sí? Son conceptos ligados, pero no son lo mismo. Un concepto muy importante que tenemos que ver para hablar de cambio climático es el efecto invernadero. Cuando hablamos del efecto invernadero, hablamos del efecto justamente de la radiación solar en la temperatura de la Tierra. Este proceso es natural, es necesario para la existencia de la vida en la Tierra, porque gracias a justamente este efecto invernadero fue posible la vida tal cual la conocemos ahora, y vamos a entrar un poquito más a entender por qué. En primer lugar, tenemos al Sol como la fuente principal de energía, ¿sí?, del planeta, el cual emite radiación solar. Esa radiación solar ingresa, ¿sí?, al planeta, el cual tiene a su alrededor, la Tierra tiene a su alrededor una capa de gases, ¿sí? Son los gases de efecto invernadero como se ve en la imagen. Entonces lo que va a pasar es que parte de la radiación va a pasar, parte de la radiación va a rebotar, digamos, va a salir, se va a perder en el espacio, ¿sí? Y otra parte va a quedar absorbida en las moléculas que conforman los gases de efecto invernadero. Entonces, la absorción de esa radiación por parte de las moléculas va a hacer que aumente la temperatura, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a tener es este estado de invernadero. Pueden llevarlo al ejemplo de cuando tiene un invernadero en su huerta o en algún vivero, ¿sí?, que se produce un aumento de la temperatura, ¿sí? Entonces, este proceso que lleva años y años y años naturalmente realizándose fue lo que generó las condiciones tal cual las conocemos para la vida como es hoy. Ahora, el problema viene cuando esa concentración o esa cantidad de gases de efecto invernadero aumenta considerablemente, ¿sí? Uno de estos gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono naturalmente está en la atmósfera, pero en los últimos años, bueno, desde 1900, como se observa en el gráfico, ha aumentado de una manera importante su concentración en la atmósfera. Y en el gráfico lo que podemos ver es que este aumento de concentración también conlleva el aumento de la temperatura global. Justamente por esto que les decía, a mayor cantidad de moléculas de dióxido de carbono, estas moléculas absorben más radiación, entonces aumenta la temperatura, ¿sí?
En este gráfico lo que podemos ver es, bueno, qué sucede en la era preindustrial, porque fíjense que el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero ocurre más o menos en el año 1900, a principios del siglo XX, que coincide con la fecha en la cual aumenta, digamos, o explota lo que sería el sistema capitalista como lo conocemos ahora, ¿no? Por eso hablamos de era preindustrial a lo anterior al 1900, en este caso al 1950, que es como lo que está marcado más fuertemente en el gráfico. Pero bueno, la era preindustrial entonces son estos anteriores a las épocas, a la época de la revolución industrial y del capitalismo como lo conocemos hoy. Por lo tanto, fíjense cómo fue en aumento, ¿sí? Esta concentración de gases se mantuvo más o menos estable hasta el aumento derivado de la revolución industrial, más o menos a esta altura, ¿sí? Por acá, y luego con un quiebre, como les decía, muy, digamos, muy visible ya para mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las actividades humanas están aumentando los niveles de gases de efecto invernadero, ¿sí? Como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, ¿sí? En la atmósfera. En el esquemita lo que se puede ver es eso, ¿no? Las actividades humanas como la quema de combustibles relacionada con el uso de automóviles, la actividad industrial, ¿sí? También la actividad ganadera por la generación de metano, ¿sí? Donde de todas maneras podemos profundizar sobre esto en la clase. Y lo que sucede o los principales efectos de este aumento de niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera tienen que ver con el aumento de la temperatura media mundial, ¿sí? Recordemos las diapositivas anteriores cuando hablábamos de este aumento, que no era lo mismo el cambio climático, pero que sí incide, como el aumento también de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, ¿sí? Olas de frío más intensas, olas de calor más intensas, eventos de sequía más extremos, ¿sí? También los efectos tienen que ver con la posibilidad de que se produzcan cambios a largo plazo en los patrones climáticos y meteorológicos. De nuevo, ¿sí? Cuando hablamos de clima, hablamos de la condición de la atmósfera en largos periodos de tiempo. Entonces, si este patrón sigue, puede llegar a haber cambios también a nivel climático y aumento del nivel del mar, por ejemplo, por el derretimiento de casquetes polares. Entre los gases de efecto invernadero tenemos el dióxido de carbono, como ya lo nombramos, que principalmente su principal fuente de emisión es la actividad industrial, el uso de automóviles, como les venía diciendo, y podemos también trabajar en otras fuentes. El metano, ¿sí? Que el principal, también, su principal fuente es la actividad agrícola ganadera. El óxido nitroso, los CFC, el HCFC y el ozono troposférico y estratosférico, ¿sí? Fíjense en la tablita también podemos ver cuál era su concentración en ppm, en partes por millón, y en ppb, partes por billón, en la atmósfera, ¿sí? En el año 1750 y en el año 2018. Claramente hay un aumento, ¿sí? Hay sustancias que no estaban y luego aparecen, eso podemos pensar por qué, les dejo la incógnita para que lo veamos en la clase. Y bueno, también en el caso del ozono troposférico y estratosférico, un aumento y bueno, no es que no había, sino que no estaba el dato, pero luego, posteriormente, se pudo medir su presencia en la atmósfera, ¿sí? Entonces, este listado corresponde a los principales, o al menos los que son de interés, ¿sí? Los gases de efecto invernadero de interés, y comparar su concentración que se relaciona con todo lo que venimos hablando, ¿no? Este aumento por la actividad humana que excede lo que naturalmente estaba presente. Bueno, vamos a ver entonces lo que es el cambio climático y según el panel intergubernamental de cambio climático, lo que nos dice es que el cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempos comparables. Estos periodos de tiempos comparables son de aproximadamente 30 años como mínimo y también ha sido una característica normal de la historia de la Tierra, pero la actividad humana lo que hizo fue contribuir a que estos cambios sean por ahí más notorios.
sus causas también han sido motivo de debates y causa impactos generalizados y también muy significativos. Entre los factores que influyen en el cambio climático podemos nombrar a las fluctuaciones en la radiación solar, también a los cambios en la proporción de gases que naturalmente tiene la atmósfera. A escala global podemos ver cambios en las entradas y salidas de calor o en ambas, y también los registros a largo plazo muestran que las temperaturas de la superficie promedio global están aumentando, aunque podemos observar que hay fluctuaciones anuales. Entre los efectos proyectados, los efectos de cambio climático, se proyecta que va a haber cambios en la atmósfera, que también va a haber cambios en la cantidad de hielo y en la cantidad de nieve, también va a haber cambios en la vegetación, cambios en los océanos y también cambios en las superficies de los suelos. Estos cambios pueden ser más o menos significativos según el área en donde se esté efectuando o viendo este cambio. También podemos ver que para abordar esta situación o esta problemática hay un doble enfoque. Este doble enfoque lo que nos permite es tener estrategias de diferentes medidas, ¿sí? La primera de ellas es la mitigación, que la mitigación lo que va a generar es reducir el cambio climático, reducir la fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático o el calentamiento global. Entonces, las acciones podrían ser, entre ellas, reducir el uso de fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, justamente, mejorar los sumideros que acumulan y almacenan estos gases, como puede ser los océanos y las áreas arbóreas. Una de las estrategias más utilizadas y por ahí más asociadas a la geoingeniería es la de fertilizar los océanos para aumentar la cantidad de fitoplancton y con esto aumentar la absorción de dióxido de carbono del ambiente. Entre las estrategias de adaptación está la de adaptar la vida a este nuevo cambio, a esta nueva realidad. Entonces el objetivo va a ser reducir la vulnerabilidad de estos efectos nocivos del cambio climático. Por ejemplo, las acciones pueden ser defensas contra inundaciones. En muchas ciudades costeras lo que realizan es una barrera de arena, de bolsas de arena para prevenir las subidas de los mares. También pueden ser programas de vacunación, plantas de desalinización y siembra de cultivos que tal vez necesiten menos agua. Esto está asociado ya que algunos de los efectos del cambio climático puede ser también la sequía o la desertificación de los suelos. Entonces, en esos casos, elegir cultivos que necesiten menos agua para su riego y para su supervivencia va a ser por ahí de gran ayuda y una de las estrategias de adaptación. Seguido a esto, vamos a ver cómo en Argentina puede actuar o afectar el cambio climático en las diferentes áreas del país. En todo el país habría un aumento anual promedio de la temperatura. En la zona del norte y oeste lo que podría ocasionar sería un estrés hídrico por aumento de la temperatura justamente. En la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan y el Comahue lo que podría generar es potenciar crisis del agua. Recordemos que esta zona ya tiene un estrés hídrico bastante importante durante algunas temporadas, entonces el cambio climático lo que haría sería potenciar estos periodos de sequía. En la zona sur, por ejemplo, podría haber un retroceso de los glaciares, esto quiere decir el derretimiento de los mismos y la cantidad de agua en estado sólido sería reducida anualmente. En la zona del noroeste argentino y el oeste de la región húmeda, lo que podría estar ocurriendo serían altas frecuencias de precipitaciones extremas y asociado a esto también grandes inundaciones. En esta misma zona lo que podría provocarse también sería el retroceso de caudales medios de los ríos de la Cuenca del Plata por el aumento de la temperatura. Y por último, podemos ver en la zona del
de la costa de Buenos Aires, que podría haber un aumento en el nivel del mar, afectando algunos puntos del litoral marítimo y de la costa del Río de la Plata. Entre todos estos efectos, fíjense que en el mapa lo que podemos ver es que los violetas, ¿sí?, serían los que ya son observados y proyectados, los naranjas serían solo los proyectados y los de color verde serían los que ya están ocurriendo, o sea, los observados. Por último, a cada una de estas situaciones se le asocian impactos ambientales, sociales y también económicos, ¿sí? Según el contexto de cada una de estas áreas que les fuimos nombrando, van a haber diferentes impactos asociados a la producción de alimentos, por ejemplo, a la producción o al turismo, ¿sí? Entonces, en cada área el impacto, si bien va a tener un impacto común, ¿sí?, que va a afectar a la economía, cada área, como tiene diferentes fuentes económicas, va a afectar de diferente manera. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es el total del inventario de emisiones totales para lo que fue el 2016, el gráfico circular de la izquierda. Y vemos por sector que el sector que más emite sería la energía, con un 53%, la producción de energía, con un 37% lo que es agricultura y ganadería, con un 6% los procesos industriales y uso de productos y con un 4% la generación de residuos. En el gráfico de la derecha lo que podemos ver serían los tipos de gases, ¿sí? Tenemos al dióxido de carbono, al metano, a los óxidos de nitrógeno y a los gases fluorados. En cuanto al cambio climático e impactos en la salud, lo que les queremos mostrar es este diagrama de Palmeiro Silva y otros. Es un artículo que lo que nos muestra es cómo el cambio climático, ya sea en efectos directos o en efectos indirectos, va a estar impactando sobre los determinantes sociales de la salud. Para empezar, por ejemplo, entre los efectos directos del cambio climático tenemos las olas de calor y el calor extremo. Los efectos directos, ¿sí?, de estos efectos directos del cambio climático en la salud, los impactos serían la morbilidad y sobre la mortalidad, y sobre el bienestar, debido al estrés por estas olas de calor y este calor extremo. Entre los determinantes sociales de la salud, fíjense que está el contexto socioeconómico y político, determinantes estructurales. También están las redes sociales y comunitarias, que serían los determinantes intermedios, y también las características individuales, conductas y estilos de vida. Por el otro lado, también entre los efectos indirectos, que son más mediados por los cambios ecológicos, que pueden ser también olas de calor, pero también pérdidas de biodiversidad, inundaciones, sequías, tormentas, aumento del nivel del mar, lo que conlleva va a ser una mayor contaminación del aire, escasez de comida y agua y también cambios en los vectores, aumentos de vectores como pueden ser mosquitos. También lo que vamos a tener va a ser impactos en la salud, lo mismo, mortalidad y bienestar, pero va a ser debido en este caso a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, malnutrición, enfermedades mentales, lesiones y también enfermedades infecciosas. Ahí en donde dice fuente pueden hacer clic y acceder al texto entero si lo quieren profundizar con la lectura. Por último, entre los impactos de la salud a causa del cambio climático, en este diagrama lo que les queremos mostrar es que según la capacidad de adaptación y según las capacidades de mitigación que se tenga en cuanto al cambio climático, los efectos en la salud van a estar siendo disminuidos. Más allá de que todo cambio va a generar una nueva realidad y nuevas estrategias para adaptarse, tener mejores programas para adaptarse, para la adaptación y mitigar los efectos, lo que va a provocar es que estos efectos en la salud sean los menores posibles y tal vez en algunos casos poder eliminarlos, ¿sí? Entre algunos efectos que no nombramos anteriormente, podemos nombrar a los que están relacionados por ahí con las enfermedades de transmisión por el agua, ¿sí?, que puede ser cólera, por ejemplo, y los demás ya estaban mencionados anteriormente.
Por último, frente a estos nuevos cambios, al cambio climático y a todos los problemas que puede ocasionar, lo que les queríamos comentar acá, que también es de la fuente del diagrama anterior, es los roles y la acción que tienen que tomar cada uno de los grupos sociales y de estos actores sociales que van a estar interviniendo tanto en los programas de adaptación como de mitigación. Los gobiernos tendrían que aplicar acciones de mitigación y adaptación según el contexto geográfico y social que se estaría viviendo y que sean programas acorde a la situación. También teniendo en cuenta la cultura y el estilo de vida que tienen esas sociedades. En cuanto a la academia, lo que tendrían que hacer sería involucrarse más en la formulación de estas políticas públicas y producir evidencias científicas de alta calidad para hacer informes adecuadamente legibles y adecuadamente también estratégicos para que los gobiernos puedan tomar decisiones a distintos niveles y decisiones efectivas. Y por último, los profesionales de la salud lo que deberían hacer sería educar a las poblaciones en la promoción y prevención, incluyendo recomendaciones que permitan reducir los impactos del cambio climático. Además, podrían involucrarse en la toma de decisiones también con el gobierno y también asociarse a la academia para poder impulsar acciones que protejan la salud pública, como por ejemplo mejores sistemas de vigilancia, preparación para el desastre o controles de enfermedades o de posibles enfermedades que se podrían provocar, también siempre teniendo en cuenta el contexto social, tanto la cultura como el estilo de vida y también el contexto geográfico, lo que podría ocurrir, estos impactos asociados, estos impactos que pueden ser proyectados. Bien. Con esto terminamos la clase, les agradecemos mucho su atención, recuerden por favor leer los textos obligatorios y nos vemos en clase. Muchas gracias.